¿Quién empieza? ¿Zoraida empiezas? Sí, doctora. Ya. Disculpe, doctorita. Ok. Ya, doctorita. ¿Qué pasó? Sí, ya. Doctora, buenas tardes y compañeros. En esta ocasión el tema de exposición es manejo de la pareja infértil, reproducción y asistida de baja y alta complejidad. Siguiente, por favor. Ya, bueno. A modo de introducción de acerca de la infertilidad, entendemos que una condición común que pertenece implicándose psicológica, económica, demográfica y médica, en los últimos 10 años la demanda del servicio de infertilidad ha crecido sustancialmente, a pesar de que la prevalencia de la infertilidad ha mantenido estable. Es por esta razón que se puede deberse a la entrada de generación de baby boom. Es un grupo de edad reproductiva durante el periodo de que se caracteriza por el avance tecnológico. Bueno, en la revisión de este presente seminario se proporciona una descripción detallada de general de los problemas de infertilidad, haciendo un hincapié en los temas como son la infertilidad masculina, femenina, propiamente dicha. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la definición, de por sí, el término de la infertilidad indica una enfermedad que genera discapacidad como el deterioro de la función. Infertilidad también se define como la incapacidad para establecer un embarazo clínico después de 12 meses de relación sexual regulares y sin protección o debido a un deterioro de la capacidad de reproducción de una persona, ya sea como un individuo o con una pareja. Siguiente, por favor. Otros términos utilizados cuando se habla de la fertilidad incluye la fecundidad. Se define clínicamente como la capacidad de tener un nacido vivo y la probabilidad de lograr un embarazo en un solo ciclo menstrual, con excepción adecuado de esperma y sin anticonceptivo, que resulta un nacido vivo. La fertilidad es la capacidad de tener un embarazo clínico. La fertilidad es la capacidad de que se tiene para concebir un hijo. Este se produce cuando el óvulo se fusiona con espermatozoide, mientras que se encuentra en una de las trompas de Falopio. En la mayoría de los casos, la fertilidad se da a casi todos los hombres y mujeres, pero existen casos en los que estos son infértiles, es decir, no puede tener hijos, siendo métodos tradicionales. Existe algo así, ¿no? Pero hay formas de concebir alternativas. La infertilidad es la incapacidad para lograr la gestación tras unos años de relación sexual con frecuencia normal o sin uso de ningún método anticonceptivo. Esterilidad es la imposibilidad de formar un cigoto. El tiempo hasta el embarazo, bueno, a esto se refiere al tiempo generalmente medidos en meses en que se toma una pareja en concebir. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología, según los datos epidemiológicos obtenidos en la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad afecta entre el 10 al 15% de parejas, o sea, entre el 60 y 80 millones de personas en el mundo, según los datos aportados por la Organización Mundial. La frecuencia de la infertilidad varía de acuerdo al área geográfica, o se supone que solo aproximadamente el 9% de la pareja infértil llega a ser realmente estéril. En los términos de la población, se ha hallado a calcular más o menos que del 50 al 80 millones de personas presentan trastornos de la fertilidad. La concepción ocurre solamente entre el 15 al 20% de los hijos fértiles y la fecundación disminuye o declina con el avance de la edad de la mujer, ¿no? Algunas causas de infertilidad son factiblemente identificables, como la azoospermia, que es ausencia de los espermatozoides cuando eyacula, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. La fisiopatología puede ser causada multifactores. En uno de estos casos es íntimamente ligado a la edad de la pareja.
y especialmente a la edad de la mujer. Se considera que la fertilidad de esta empieza a declinar hacia los 30 años, finalizado con la llegada de la menopausia. En el caso del varón, su edad también es importante, aunque no tanto como la edad de la mujer, ¿no? En general, se admite que su capacidad progenitora disminuye a partir de los 40 años. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la fertilidad humana, la fertilidad es la capacidad para reproducirse o procrear, ¿no? En los humanos, la fertilidad masculina y la femenina es la diferencia entre algunos puntos, ¿no? Uno de ellos es que el efecto de la edad, y ya que la etapa fértil de la mujer se va limitando con los años. Además, el tiempo, hay otros factores que pueden incluir en la hora de concebir el embarazo, como la irregularidad del ciclo menstrual, las alteraciones de las funciones del ovario y los fallos de la producción espermática. La tasa acumulada en el embarazo entre pareja de la fecundidad es del 90% a los 12 meses y el 95% a los 24 meses. Siguiente, por favor. Dentro de las causas hay tres factores primordiales, como lo estamos viendo. El factor masculino, donde las causas es más frecuente, ¿no? Encontramos varicocela, esterilidad masculina de causa idiopática, insuficiencia de testículos, axopermia y alteraciones de hipotalámico. Los factores mixtos o de riesgos desconocidos se da por la causa idiopática o por reacciones inmunológicas del semen que impide que penetre al moco versical, ¿no? Ahora, los factores femeninos es más florido, encontramos 5 principales. Alteración tubárica, que es el 40% de la causa más frecuente. Alteración ovárica, alteración anatómica, alteración de migración y alteración sistemática. Siguiente, por favor. La infertilidad es una patología, como ya lo hemos dicho, multifactorial, entre los que se encuentra en los hábitos de vida saludable, agentes genéticos, cirugías, en los aparatos reproductivos, también como la quimioterapia y radioterapia, enfermedades autoinmunes y enfermedades de transmisión sexual. La importancia de mencionar que el 40% de las parejas que acude a una consulta de fertilidad presenta una combinación anomalías, es decir, tanto las mujeres como los hombres padecen de algún tipo de infertilidad. Es por este motivo se realizan los estudios de infertilidad considerando a la pareja como un dato, ¿no? Como vemos acá en la imagen, los factores de venido, que el factor más que es dentro de estos factores que se causa la infertilidad femenina, encontramos 5 principales. Los factores tuboferitoneales, que abarca el 40%, y en los casos seguidos de los ovarios, que presenta el 20%. Y también encontramos el uterino, que es el 15%, y el 20%, que son causas desconocidas. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, dentro de la infertilidad anovulatoria, este se va a entenderse como la no liberación del ovocito como consecuencia de un mal desarrollo y en algunos casos de la ruptura folicular. Las causas van a ser múltiples y en algunos casos van a ser floridas debido a que vamos a encontrar factores genéticos como factores autoinmunes. También se llegaron a encontrar causas debido a una consecuencia de tratamientos como quimioterapia, donde la cual van a producir una infertilidad anovulatoria propiamente dicha. Y algunos casos también van a estar relacionados con la regulación de la gonadotropina. Ahora, en el caso de la deficiencia o en algunos casos ausencia de la hormona gonadotropina humana, esta va a ser producida ya también por los tumores hipoficiarios. En algunos casos van a ser secuencia también de necrosis o en algunos casos también vendría a ser producto de una trombosis de la hipófisis. En algunos casos, la mala regulación de la hormona va a estar relacionada a una hiperprolactinemia. Lo cual va a producir posteriormente casos como síndrome de Calma o en algunos casos el bajo peso corporal y en los peores casos el exceso de ejercicio. Ahora, estas patologías le vamos a escribir en las siguientes diapositivas. Ahora, si vamos a hablar sobre la hiperprolactinemia, debemos entender de que la hiperprolactinemia va a ser causada por la hipersecreción de la prolactina, que este a su vez va a alterar lo que es la secreción de la hormona liberadora de la gonadotropina.
Esta va a inhibir lo que es la secreción de la hormona tanto luteinizante como la hormona folículo estimulante, LH y en estos casos FSH. Como resultado de esta hipersecreción, vamos a encontrar una alta concentración de prolactina, las cuales van a manifestarse de manera clínica, tales son como la nubulación, la menorrea y en algunos casos una fase lútea inadecuada. Ahora, se consideran los valores normales de la prolactina cuando su concentración sérica va a ser menor a los 25 nanogramos por decilitro, o algunos casos de 20 a 25 nanogramos por mililitro. Ahora, también van a existir múltiples causas que van a producir el aumento de la secreción de la prolactina. Dentro de ellas vamos a encontrar causas fisiológicas, como vendría a ser lo que son la lactancia, donde va a existir una producción fisiológica de la leche. Ahora, también vamos a encontrar en casos lo que es en la gestación y en algunos casos también en el sueño o producto de un estrés. Ahora, también van a estar relacionados por la interacción de algunos fármacos, tales son como los fármacos antipsicóticos, los fármacos neuroepilépticos o fármacos antihipertensivos. Ahora, todos estos van a estar relacionados con el eje hipotálamo hipofisiario y en algunos casos como patologías de la insuficiencia renal crónica. Ahora, para hablar sobre lo que es el hipogonadismo hipogonadotrófico, o también conocido como el síndrome de Kalman, ya también en esta patología se va a caracterizarse por un retraso pubertario. Este va a ser producido por una consecuencia o una deficiencia de la hormona gonadotropina o la GnRH. Esto principalmente va a ocurrir durante el desarrollo embrionario, donde las neuronas de la hormona liberadora de la gonadotropina y en algunos casos de las neuronas de las olfativas van a migrar a lo que son al eje del hipotálamo. Posteriormente, esta migración lo que va a producir es una mutación en el proceso, la cual va a paralizar lo que es la acción de esta hormona. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en el hipogonadismo hipogonadotrófico, vamos a encontrar lo que son la menorrea primaria, que se va a entenderse como la ausencia de la primera menstruación. La ausencia, también vamos a encontrar ausencias de caracteres sexuales secundarios, también como la disminución del líbido y en algunos casos los bajos niveles de secreción de la hormona de la GnRH. Ahora, por otro lado, ya también vamos a encontrar lo que son el síndrome de Turner, o también conocido como es el hipogonadismo, ya también hipergonadotrófico. Ya también en este tipo de casos, las concentraciones de la hormona folículo estimulante de la hormona FSH van a ser mayores a los 20 miliunidades internacionales por mililitro. Ahora, esta situación habitual en unos casos de las mujeres que van a presentar menores a los 40 años de edad, van a presentar una insuficiencia ovárica prematura relacionado con ovarios residentes o gonadotropinas, productos de un trastorno genético propiamente dicho de lo que es de la patología. Ahora, en el caso ya también del síndrome del ovario poliquístico, esta es una patología de infertilidad de origen endocrino, que, se va a caracterizarse que va a presentar una mayor prevalencia del 4 al 8% de las mujeres en edad fértil y se va a presentarse comúnmente esta patología. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en una mujer con síndrome de ovario poliquístico vamos a encontrar, van a ser numerosas y variadas a su vez, dentro de las cuales se van a encontrarse lo que son la presencia de acné, la alopecia, las metorragias, las apneas de sueño, la hiperprolactinemia propiamente dicho, algunos casos también episodios de obesidad, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Ahora, a la hora del momento de realizar el diagnóstico, el médico debe tener en cuenta prácticamente lo que es la historia clínica y debemos tener en consideración lo que son tres signos clínicos propiamente dichos, que viene a ser lo que es la oligoanovulación, la hiperestrogenismo y en los casos la morfología del ovario poliquístico, las cuales van a ser definidas mediante el uso de una ecografía. Ahora, estos también van a producirnos un riesgo de presentar a los posteriores años de presentar una hiperplasia endometrial. Ahora, ya también para hablar sobre la infertilidad relacionada a las patologías tubáricas peritoneales, en este tipo de casos va a estar producidos principalmente por la infección pélvica, que viene a ser la causa más frecuente del daño tubárico. En algunos casos van a englobar más del 80% de los casos que van a presentar las mujeres. Ahora, generalmente este resultado va a deberse a una infección iniciada en el endocervix y posteriormente va a estar afectando a diversos tejidos alrededor de lo que es del útero, hasta llegar a lo que es hasta las trompas de Falopio propiamente dichas. Ahora, las causas de la infertilidad tubárica vamos a encontrar múltiples. Dentro de las principales vamos a encontrar las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, dentro de las cuales
van a producir los principales organismos, tales son como la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae, las cuales van a tener un efecto directo en la fertilidad después de sufrir un episodio de infección. Ahora, otros casos que también que podemos encontrar pueden ser lo que son las cicatrices post cirugías pélvicas, las cuales pueden generar adherencias en los órganos más cercanos en el sitio de incisión, tales son como los ovarios, las trompas de falopio, el útero o en algunos casos la vejiga y los intestinos. Ahora, estos restos de tejidos cicatrizales pueden provocar en los órganos que pierdan cierta funcionalidad y posiblemente van a producir una infertilidad. Ahora, en los ejemplos claros que podemos encontrar vendrían siendo lo que son las apendicectomías, dentro de las cuales se van a eliminar los quistes ováricos mediante un proceso de intervención de la endometriosis. Ahora, en la endometriosis ya también vendría a ser una enfermedad benigna crónica que se va a caracterizarse por la presencia de tejido endometrial, la cual va a recubrir lo que es el interior del útero. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas aparecería también dentro de los primeros ciclos menstruales. Y por último, ya también va a existir otro tipo de problemas relacionados a las trompas de falopio, debido a una incidencia baja que pueden provocar una disfunción de las mismas, tales son como malformaciones congénitas de las trompas, también patologías de los cilios inmóviles, embarazos ectópicos, las cuales van a requerir por la larga extirpación de las trompas y la ligadura de trompas, dependiendo del. Ahora, si es que hablamos como otra de las consecuencias de la infertilidad uterina, las anomalías uterinas ya también pueden presentarse desde el nacimiento, causas congénitas en la etapa adulta o también o desde el nacimiento. Ahora, las causas van a ser numerosas debido a las anomalías uterinas, las cuales para mejor comprensión las vamos a dividirlos en cuatro grupos. Las malformaciones congénitas, las sinequias, las tumoraciones y las anomalías de origen endometrial. Ahora, como se ve en los gráficos, la prevalencia de las malformaciones uterinas va a oscilar entre el 7% de la población general. De estos van a ascender hasta un 7 hasta un 8% en algunos casos en las mujeres infértiles, y en las mujeres que van a presentar abortos recurrentes, esta cifra va a aumentar hasta el 16 hasta el 17% de los casos. Dentro de las manifestaciones o las malformaciones más comunes que vamos a encontrar, venía a ser la presencia de los úteros septados o el útero bicorne o lo que son la agenesia mulleriana. Ya también lo que son las sinequias, tan conocidas como el síndrome de Asherman, vendría a ser ya también una patología como consecuencia de un traumatismo en el endometrio, la cual va a estar generado por lesiones o algunos casos adherencias que estas van a producir cambios en la estructura del útero. Ahora, por otro lado, ya también las tumoraciones, los tumores pueden desarrollarse en el útero con mayor frecuencia y algunos casos de estas vendrían a ser de características benignas. Las tumoraciones malignas, por otro lado, van a presentarse con menor frecuencia y estas van a aparecer fundamentalmente las mujeres que hayan pasado en la época fértil. Y posteriormente, esto se va a concentrar en las características de tipo benigna, que las cuales se van a describir también posteriormente. Ahora, para poder ya también entender sobre la endometriosis, que este ya, como mencioné anteriormente, va a ser causada por una inflamación del endometrio y también que esta va a ser producida por la Chlamydia trachomatis o como los gonococos, en algunos casos como streptococos. Las otras causas que pueden hacer referencia al grosor del endometrio vendría a ser lo que son la atrofia endometrial, la hiperplasia endometrial y en la primera, ahora, en la primera parte de la capa del endometrio va a existir una fina capa de las cuales va a existir unos niveles bajos de estrógenos, mientras que en la hiperplasia ya también va a existir una sobreestimulación del exceso de estrógeno. Ahora, las causas de disfunción que vamos a encontrar van a estar relacionadas a las funciones ováricas, también como las funciones tubáricas. En el caso de las funciones ováricas, los cambios defectuosos que vamos a presentar vendría a ser la fase folicular prolongada, algunos casos es la reducción de la tasa de crecimiento folicular, o lo que son el folículo luteinizado sin una ruptura. Por otra parte, ya también en la función tubárica, las alteraciones van a existir en las relaciones túbulo-ováricas normales, algunos casos presencia de hidrosalpis o podrían presentar alteraciones de la motilidad tubárica producida por las prostaglandinas en una motilidad tubárica acelerada. Si es que vamos a hablar ya también de los defectos endometriales, estos defectos van a ocurrir en algunos casos en la fase lútea, relacionados con los anticuerpos endometriales y van a ser productos de defectos de la implantación.
Ahora, dentro de los factores de infertilidad relacionados al sexo masculino, van a ser relacionados prácticamente a la disfunción eyaculatoria. La ineyaculación o ausencia, también vamos a encontrar, van a ser secundaria a traumatismos o secreciones medulares. Gran parte de otros casos van a ser relacionados también con una eyaculación prematura, la psicología orgánica, la psicología y alteraciones orgánicas. También se encontró estudios donde van a ser relacionados principalmente a la esclerosis múltiple o puede ser producto de lo que son un vasamiento ganglionar. Y por último, también se llegó a encontrar en episodios de prostatitis por inflamación. Ahora, esta infertilidad masculina va a afectar lo que son al 30 al 40% de los pacientes de sexo masculino, dentro de las cuales esta producción va a ser debido a unas alteraciones en la producción propiamente dicha. Ahora, para poder catalogar o indicar si es que un paciente de sexo masculino va a presentar lo que son en infertilidad masculina, se sugiere y se realiza lo que es un examen de análisis completo en donde vendría a ser la prueba de elección indicada para este tipo de procesos. Ahora, el análisis de la sangre, el análisis de semen, ¿qué es lo que nos va a evaluar? Primeramente, nos va a evaluar lo que es el volumen de la cantidad de semen que vamos a encontrar en la muestra. Por lo general, el volumen normal que podemos encontrar de semen vendría a ser de 1.5 a 5 mililitros por eyaculación. Y el conteo de espermatozoides pueden variar de 20 hasta 150 millones por mililitro. Ahora, se considera el paciente va a ser infértil cuando este conteo de espermatozoides va a ser por debajo de lo normal. Vale decir que va a ser menor a los 15 millones de espermatozoides por mililitro de esperma. O en algunos casos, el conteo total de espermatozoides va a ser menor a los 39 millones por eyaculación. Ahora, ¿qué también se tiene que tomar en consideración en este análisis de sangre? También el recuento espermático. También vamos a tener en consideración las concentraciones de los espermatozoides, las cuales ya también van a medir si es que los espermatozoides en el semen van a estar en una alta o una baja concentración. También si es que el mismo espermatozoide va a presentar movimientos espermáticos o también conocido la motilidad. También se puede observar si es que en el examen de semen vamos a presentar lo que son el pH, debido a que si es que va a existir una acidez, va a producir episodios de infertilidad. También se llega a evaluar si es que en este examen de semen va a existir la presencia de glóbulos blancos o leucocitos, ya que este va a ser una indicación de señal de infección afectando lo que es la fertilidad de la pareja masculina. Ahora, ya también lo que es la insuficiencia severa de la motilidad de la célula espermática va a ser alterada mediante dos tipos de casos, las alteraciones sistemáticas y las alteraciones no sistemáticas. Dentro de las alteraciones sistemáticas vamos a encontrar cuatro patologías principales, que vienen a ser lo que son la hipoplasia cromosómica, el síndrome de Carter-Kenner, la displasia de la vaina fibrosa y los espermatozoides acéfalos. Ahora, por otra parte, las alteraciones no sistémicas vamos a encontrar debido a un producto de las ausencias de los microtúbulos. También estas van a estar relacionadas al movimiento propio de los espermatozoides, tales son como el transporte de los espermatozoides, en donde las cuales podría existir casos de inhibición de la migración a través del canal cervical, o este va a existir un avance lentificado por parte de los espermatozoides, llegando a lo que es a la región del útero. Ahora, en el desarrollo del embrión, ya también van a estar relacionados debido a una acción directa en contra del embrión, producto de un desarrollo para producir lo que es reducir la viabilidad. Y en el caso de la infertilidad inmune, la incidencia de los anticuerpos antiespermáticos venía a ser aproximadamente el 9% de los casos en hombres infértiles, y esta cifra va a ser un poco mayor en las mujeres, de un 13 hasta un 15% de los casos. Ahora, dentro de los factores genéticos también, en relación a la infertilidad masculina, vamos a encontrar prácticamente siete, que como son el síndrome de Kallmann, que van a tener una frecuencia de 1 en cada 30.000 casos. Las manifestaciones clínicas que vamos a presentar vendrían a ser lo que son la anosmia o la incapacidad de poder reconocer los olores, una pubertad rezagada o algunos casos también de azospermia o oligospermia, que ven ser la poca producción o nula o de lo que son los espermatozoides. Ahora, también vamos a encontrar en casos del síndrome del cilo inmóvil, dentro de los cuales se van a caracterizarse por la presencia de bronquiectasias, citos inversos o espermatozoides inmóviles, las cuales van a producir la infertilidad propia en el paciente varón.
Ahora, también se encontró casos como son ejemplo en la enfermedad de poliquística renal, donde va a existir, la incidencia va a ser de 1 en cada 800 casos, en donde las manifestaciones clínicas ya también van a ser lo que son el riñón múltiple, los quistes en el epidídimo, y también en el caso, alteraciones en el hígado. Ahora, para el diagnóstico de la infertilidad propia, en el caso de la mujer vamos a realizar una evaluación de la infertilidad femenina, dentro de las cuales ya también tomamos 4 criterios muy importantes, como son el análisis hormonal, la hipersantinografía, el cariotipo y la ecografía vaginal. Ahora, para valorar lo que es el análisis hormonal, debemos tener en consideración que se debe realizar un examen de sangre, dentro de los cuales se toman el dosaje tanto de la hormona folículo estimulante como el estradiol, también como la hormona antimuleriana, las cuales nos van a permitir un análisis sencillo para ver las concentraciones de glucoproteína en la sangre. Este nos va a medir ya también el índice de la fertilidad tanto en la pareja masculina como en la pareja femenina. Las pruebas de trompa, como vendría a ser lo que son la histerosalpinografía, ya también que vendría a ser una técnica radiológica utilizada en la exploración de la cavidad uterina, tanto también como las trompas de falopio. Esta prueba ya también suele realizarse para detectar problemas de la fertilidad de las mujeres. En el caso ya también de la ecografía vaginal, el ultrasonido en el paciente infértil debe ser realizado de manera ordenada y sistemática, donde inicialmente se debe evaluar lo que son la pelvis y localizando lo que son el útero y observando la posición y la relación de los ovarios. Ahora, en el caso del útero, la ecografía vaginal nos va a ayudar a determinar el tamaño, la posición y la forma de lo que son del útero, para posteriormente evaluar lo que son la homogeneidad del miometrio. Ahora, en el caso del endometrio en la ecografía vaginal, lo que va a ayudarnos es evaluar lo que es el contorno y el grosor y el contenido del endometrio propiamente dicho. Y también como cuarta prueba para la evaluación de infertilidad se usa lo que es el cariotipo. Ahora, las indicaciones y el momento para realizar el momento de la evaluación de la infertilidad se toman en consideración 3 criterios. Uno vendría a ser el momento de la iniciación de la evaluación, puede ser después de cada 12 meses de las relaciones sexuales frecuentes sin protección. Este criterio se usa en aquellas mujeres que van a ser menores de 35 años que no van a presentar factores de riesgo de infertilidad. Ahora, como segundo criterio, también se utiliza para iniciar la evaluación después de 6 meses de relaciones sexuales frecuentes y sin protección, pero esta ya también se realiza en mujeres que van a ser en las edades de 35 hasta los 40 años. Y por último, ya también utilizamos la evaluación al momento de presentar menos de 6 meses de relaciones sexuales y el uso sin protección. Ya también este tipo se sugiere en las mujeres mayores de 40 años o en mujeres que van a presentar luego oligomenorrea o amenorrea propiamente dichas, también mujeres que van a presentar antecedentes de quimioterapia o productos de terapia como la radioterapia o endometriosis en etapa avanzada. Ahora, la evaluación puede iniciarse antes en mujeres antes de los 40 años o más, dependiendo de lo que son los ciclos menstruales irregulares o factores de riesgo conocidos como lo que son infertilidad. Ahora, en la endometriosis también van a existir antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica o antecedentes de cirugía pélvica, como son las malformaciones del tracto respiratorio, del tracto reproductivo y como vendría a ser los factores masculinos que se van a ver en las siguientes diapositivas. Doctora, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a empezar con la historia clínica y el examen físico. La historia clínica tenemos que recalcar que es una etapa bastante importante y la tenemos que hacer de manera minuciosa para averiguar la causa de la infertilidad. Sabemos que una historia clínica, una anamnesis bien hecha puede darnos un diagnóstico más o menos del 80%, ¿no? Entonces tenemos que evaluar lo que es la duración de la infertilidad, los resultados de la evaluación y terapias previas. También tenemos que evaluar el historial menstrual, la duración del ciclo y las características, la frecuencia, el volumen, si hay dolor en la menstruación, si hay dismenorrea, ¿no? También tenemos que evaluar el estado ovulatorio, vamos a evaluar también los antecedentes médicos, quirúrgicos, ginecológicos, las infecciones de transmisión sexual, la frecuencia de estas infecciones, si ha existido enfermedad pélvica inflamatoria y el tratamiento que ha recibido, y además si existe Papa Nicolaos, la frecuencia de Papa Nicolaos que se realiza, ¿no? Porque tenemos que buscar, lo primero que tenemos que buscar pacientes de manera sistemática es la presencia de cáncer de cervix.
También tenemos que ver, evaluar si toma medicamentos o no, porque hay varios medicamentos que disminuyen la fertilidad, que son, por ejemplo, la espinolarstona, la gentamicina, y otros, ¿no? Ah, ah, se cortó la transmisión. Un momentito, doctora, por favor. ¿Cómo están desarrollando sus colegas? Ya se ve que hay varios factores de la infertilidad. El factor tubárico es el de mayor frecuencia en las mujeres. Un solo factor que hay que estudiar los espermatogramas en los varones. A ver, continúa Gerson. No, Miguel, doctor. Doctora Miguel Soriano. Sí, Miguel está, ya. sí, gracias, doctora. Entonces ya, realizando la historia clínica, vamos a tener que ver los antecedentes obstétricos también de la paciente, si esta paciente ha presentado factores asociados con infertilidad, y para evaluar un posible embarazo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya sabes si podrías ponerla un poco más grande las diapositivas para que se vea mejor, por favor. Pone la copita, la copita. Se salió la exposición, Gerson. Entonces, entonces averiguamos también en la historia clínica los antecedentes sexuales, entre ellos la disfunción sexual. Se entiende por disfunción sexual aquellas alteraciones recurrentes, ¿no? Que están relacionadas con el deseo y el orgasmo en las relaciones sexuales, ¿no? Y que tiene que ser tratada sobre todo por el área de psiquiatría, ¿no? También tenemos que ver los antecedentes familiares, ¿no? Si hay pacientes, si hay pacientes que tienen familiares con infertilidad o alteraciones genéticas en esos pacientes, y si va a haber un riesgo mayor a que presenten también esa patología, ¿no? También vamos a tener que evaluar antecedentes personales de estilo de vida, por ejemplo, la ocupación, la edad, el ejercicio, el estrés, la dieta, si esta paciente consume tabaco o alcohol, y vamos a ver más adelante que todos estos factores van a alterar la fertilidad en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en el examen físico, un factor bastante importante que se ha visto que influye directamente en la fertilidad es el índice de masa corporal, porque se han hecho estudios de que la concentración de la hormona reguladora de gonadotropinas está directamente relacionada con la obesidad, ¿no? Aquellos pacientes que presenten un índice de masa corporal menor a 17 y mayor a 25 van a presentar concentraciones de hormona reguladora de gonadotropina disminuidas, ¿no? Lo que va a determinar que sean menos fértiles, ¿no? Y la distribución de grasa también a nivel abdominal se va a asociar con la resistencia a la insulina. Eso va a ser importante caracterizar durante el examen físico. Por eso que apenas tengamos una paciente con el problema de fertilidad, lo primero que tenemos que hacer en el examen físico es tallarla y pesarla para sacar el índice de masa corporal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, durante el examen físico continuamos averiguando sobre lo que es la menorrea primaria, ¿no? Y eso lo vamos a evaluar mediante el desarrollo incompleto de las características sexuales secundarias, también que que van a ser un signo del hipogonadismo hipogonadotrópico, también un hábito corporal bajo, con un tórax fornido, y de forma cuadrada, con periodos o con menstruaciones ausentes, nos va a sugerir un síndrome de Turner, ¿no? Ahora también tenemos que evaluar anomalías en lo que es la glándula tiroides, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, también la lactorrea, un exceso de andrógenos, ¿no? Cuadros de hiperandrogenismo. Por ejemplo, en cuadros de hiperandrogenismo vamos a poder observar hirsutismo, acné, calvicie de patrón masculino, virilización, ¿no? Lo que nos va a sugerir un síndrome de hiperandrogenismo, y lo que nos va a guiar también a un síndrome de ovario poliquístico. También tenemos que evaluar algo muy frecuente, que es el hipotiroidismo, ¿no? En los pacientes. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es bastante frecuente y que se va a evaluar por exámenes auxiliares, como lo que es la ecografía, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora, también en el examen físico tenemos que evaluar la presencia de enfermedad pélvica inflamatoria o endometriosis. Para ello vamos a hacer un examen, vamos a evaluar, ¿no?, los criterios mayores para la EPI, que son, por ejemplo, la sensibilidad de los anexos a la palpación a la palpación abdominal, vamos a ver la movilidad del útero, el dolor, al examen, ¿no? Al examen ginecológico nos va a sugerir una enfermedad pélvica inflamatoria. Lo ideal de esto es lo ideal del examen físico, el objetivo es ya dilucidar todas las posibles causas tratables de la infertilidad. Ya una vez tratadas las infecciones, los cuadros endocrinológicos y todo, ya con todo eso aclarado y tal vez con resolución, ya se puede enviar al especialista, ¿no? Que sería el ginecólogo. Entonces, primero tenemos que aclarar las enfermedades y luego enviarlas al ginecólogo cuando no la podemos tratar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en el examen físico vamos a continuar buscando anomalías estructurales, ¿no? Por ejemplo, la presencia de anomalías mullerianas, como son el útero bidelfo, el arcuato, el bicornuato, el septado, ¿no? También vamos a buscar el engranamiento uterino, la irregularidad o la falta de movilidad, o los signos de anomalía uterina, leomiomas, endometriosis o enfermedad adhesiva pélvica, ¿no? Que son patologías que tenemos que investigar, ¿no?, en el examen físico y que son frecuentes. Siguiente, por favor. Ahora, en las pruebas de diagnóstico, para la fertilidad vamos a evaluar lo que es la función ovulatoria. Va a ser algo muy importante y para averiguar la disfunción ovulatoria, que va a ser una causa de infertilidad bastante frecuente. Y esto lo vamos a averiguar mediante los niveles de progesterona sérica. Un nivel de progesterona por mayor a 3 nanogramos por mililitro va a ser evidencia de una ovulación reciente, ¿no? Ahora, un aumento de LH va a indicar de manera segura la ovulación. Hay que realizar ecografías diarias para seguir el desarrollo y, en última instancia, la desaparición del folículo. También podemos realizar biopsias endometriales para documentar los cambios secretorios en el endometrio. Estas son las pruebas de diagnóstico para evaluar la función ovulatoria. Siguiente, por favor. Ahora, la evaluación de la función, continuamos con la evaluación de la función ovulatoria y vamos a ver que los niveles de progesterona tienen que ser seguidos de manera continua, y un nivel de progesterona mayor a 3 nanogramos nos va a indicar que hay una ovulación reciente. En la fase lútea, el nivel de progesterona va a ser menor a 3 nanogramos y el estudio mínimo, lo que es las pruebas hormonales, vamos a tener que realizar el estudio de la prolactina sérica, el estudio de la hormona estimulante de la tiroides, la FSH y la evaluación del síndrome ovario poliquístico, que eso es por ecografía, ¿no? Son los estudios hormonales mínimos que tenemos que hacer, ¿no?, en los estudios básicos. Siguiente, por favor. En la evaluación de la reserva ovárica, que se realiza por la hormona antimulleriana de manera más confiable, porque también se realiza con FSH, vamos a evaluar la cantidad de ovocitos primordiales, ¿no? Y vamos a ver a la cantidad de ovocitos y la calidad de estos que tienen, ¿no?, para evaluar la capacidad, la fertilidad que podría tener la paciente, ¿no? Y se evalúa esto en pacientes con reserva ovárica de menores de 35 años y pacientes en mayores de 35 años. Y como dije, a nivel de la hormona antimulleriana, que es la MH, va a ser el tercer día la FSH y los niveles de estradiol. También se va a evaluar se va a evaluar con una prueba de provocación con citrato de clomifeno y se va a realizar un recuento de folículos centrales. Siguiente, por favor. Ahora, la FSH y la prueba de provocación con citrato de clomifeno del día 3 se va a realizar de esta manera, ¿no? Se va a evaluar el nivel de FSH el día 3 y donde el día 1 es el primer día de flujo menstrual y como
la prueba de provocación de citrato de clomifeno, que es el CCT, que está con las siglas de CCT, es una prueba de provocación para medir la FSH, ¿no? La prueba de provocación de citrato de clomifeno se realiza administrando 100 miligramos de citrato de clomifeno en los días 5 a 9 del ciclo y luego se realiza la medición posterior de la FSH en el día 3 y 10 y el nivel de estradiol en el día 3. ¿No? Entonces, primero se provoca con citrato de clomifeno con 100 miligramos y al tercer y al décimo día se mide el FSH y el tercer día se mide el estradiol. Y un valor inferior de FSH a 10 miliunidades internacionales por mililitro nos va a indicar una reserva ovárica adecuada, un valor menor a 80 picogramos por mililitro de estradiol al tercer día nos va a indicar también una reserva ovárica adecuada, ¿no? Esos valores nos van a indicar que hay una reserva ovárica adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, entonces la hormona antimuleriana nos va a reflejar el tamaño del grupo de folículos primordiales y puede ser es el mejor marcador bioquímico, luego viene la FSH, ¿no? De la función ovárica en muchas mujeres, además que la hormona antimuleriana nos va a indicar de manera más prematura la disminución de la reserva ovárica, ¿no? Antes que el FSH. Ahora, una hormona antimuleriana menor a 0.5 nanogramos por mililitro nos va a decir que la reserva ovárica está reducida de 3 folículos en un ciclo, ¿no? Ahora, una hormona antimuleriana menor a 1.0 nanogramos por mililitro va a predecir una reserva ovárica inicial con una probabilidad de óvulos limitados en la recuperación. Una hormona antimuleriana mayor a 1 nanogramo por mililitro pero menor a 3.5 va a sugerir una buena respuesta a la estimulación con citrato de clomifeno, ¿no? Estos valores, hay que recordar que esos valores de hormona antimuleriana se están obteniendo luego de la prueba de provocación con citrato de clomifeno, ¿no? Ahora, una AMH mayor a 3.5 nanogramos nos va a sugerir que hay una respuesta vigorosa a la estimulación ovárica, ¿no? Pero hay que tener precaución con el síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Que es una respuesta exagerada a la estimulación de los ovarios, ¿no? Produciéndose varios óvulos. Siguiente, por favor. Antes de eso habría que recordar que la MH se produce una hormona que se produce en las células de la granulosa, ¿no? Del ovocito. Ya, ahora las pruebas de diagnóstico, la evaluación de permeabilidad de las trompas de falopio. Tenemos que evaluar lo que es, si las trompas de falopio están permeables a tránsito del óvulo, ¿no? Porque además que es la causa más frecuente de infertilidad, ¿no? Entonces, para ello realizamos las pruebas de la prueba de histerosalpingografía, como se ve en la figurita, se inyecta un contraste para evaluar si hay permeabilidad en las trompas del ovario, ¿no? Y con eso estaríamos descartando la causa más frecuente de infertilidad, ¿no? Ahora, también vamos a evaluar la cavidad uterina, ¿no? Si existen tabiques o si existe alguna malformación y todo esto con la histerosalpingografía, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces estamos viendo que la histerosalpingografía va a ser un examen auxiliar, una prueba bastante importante, ¿no? Para detectar la infertilidad. Ahora, dentro de lo que es la evaluación de infertilidad masculina, sabiendo que la infertilidad, sabiendo que la infertilidad masculina es muy baja, va más o menos un 22%, tenemos que hacer también un anamnesis igual que el de la mujer, ¿no? Una anamnesis médica y sexual, vamos a realizar el análisis del semen, vamos a realizar una evaluación endocrina, ¿no? Vamos a realizar el dosaje de las hormonas como la testosterona y la FSH, también las pruebas genéticas para ver si existen anormalidades como el síndrome de Turner. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que
que la infertilidad la esterilidad se va a definir como la incapacidad para lograr la concepción a pesar de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección, ¿no? 12 meses sin poder concebir esterilidad. En cambio, infertilidad va a ser la imposibilidad de concebir en los 6 primeros meses, ¿no? Y al año, ¿no? Sin protección, en una pareja que tiene más de 35 años, sabiendo que generalmente la fertilidad en el primer mes va de un 20 a un 25%, y en los 3 meses siguientes va hasta un 50%, ¿no? Se supone que la mitad de las parejas de 35 años a los 3 meses ya deberían poder concebir, y al primer mes de relaciones sexuales sin protección, solo la cuarta parte o la quinta parte de las parejas podrían concebir, ¿no? Eso es lo que es fertilidad, ¿no? Sin embargo, ya, 35% de parejas con infertilidad se va a identificar que existe un factor masculino para la infertilidad, ¿no? Y acá tenemos que recordar algunos términos como es la oligospermia, que se refiere a una cantidad disminuida de espermatozoides en un mililitro de esperma, ¿no? Asospermia es que no existen espermatozoides en el esperma. Astenosospermia se refiere a que los espermatozoides no presentan una movilidad adecuada. Teratosospermia se refiere a que el porcentaje de, mm, a de, mm, a que hay un mínimo porcentaje de espermatozoides con forma normal, ¿no? Siguiente, por favor. Para las categorías de la infertilidad masculina, vemos que existen trastornos endocrinos y sistemáticos, generalmente relacionados con el hipogonadismo, ¿no? Secundario, y esto va más o menos de un 2 a 5% de los pacientes. También existen defectos testiculares primarios en la espermatogénesis, del 65 al 80% de los pacientes presentan estos defectos testiculares, ¿no? Ahora también existe la infertilidad masculina idiopática, y esto va más o menos en un 10 al 20% de los pacientes. Entonces, en esto habría que destacar que más o menos los defectos testiculares sería la patología más frecuente en los pacientes masculinos, ¿no? Porque va de un 65 a un 80%, y luego le sigue la infertilidad masculina idiopática, ¿no? Aquella causa que no se puede identificar, ¿no? Y que podría estar relacionada con la con, eh, con una causa no aparente, ¿no? Y también va a existir trastornos del transporte de esperma, que van a solo en un 5% de los pacientes. Por favor, siguiente. Ya, dentro de lo que es el enfoque diagnóstico, para el diagnóstico vamos a tener que evaluar las características del hombre fértil, ¿no? Y para ello vamos a tener que hacer una historia, un examen físico y un análisis del semen adecuado. También vamos a tener que evaluar esas características, además de eso, como las pruebas de endocrinas, las imágenes de glándulas y conductos accesorios y pruebas genéticas. En lo que es la evaluación de un hombre fértil, también debemos de comenzar con, por ejemplo, los antecedentes de desarrollo sexual, el descenso testicular y el desarrollo puberal. Se ha visto que dentro del censo testicular, por ejemplo, aquellos pacientes con el antecedente de una criptorquidia unilateral, por ejemplo, van a presentar un descenso de la fertilidad en un 20%, es decir, que van a ser 80% fértiles. En cambio, aquellos pacientes que presentan una criptorquidia bilateral, o sea, los dos testículos han estado en la cavidad abdominal, presentan hasta una disminución en un 50% de su fertilidad, ¿no? Tenemos que evaluar también lo que es orquitis, infecciones de transmisión sexual, tenemos que evaluar lo que es vasectomía, en lo que es procedimientos quirúrgicos u orquiectomía, en lo que es drogas y exposiciones ambientales, vamos a ver el alcohol, el tabaco, la marihuana, opioides. Tenemos que destacar que el alcohol, por ejemplo, va a disminuir lo que es la cantidad de espermatozoides, el tabaco va a disminuir la cantidad y la movilidad de los espermatozoides, y la marihuana va a alterar el eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿no? También la radioterapia, los corticosteroides también van a disminuir lo que es la calidad de los espermatozoides, ¿no? También los esteroides anabólicos, por ejemplo, van a disminuir
lo que es la cantidad de espermatozoides. También las drogas que causan hiperprolactinemia, por ejemplo, la cocaína también va a disminuir la cantidad de espermatozoides, ¿no? Ahora, también se ha visto que la exposición a sustancias tóxicas, como pesticidas, afectan a la calidad de los espermatozoides. Ahora, dentro de los antecedentes sexuales hay que ver el líbido, si se alcanza el orgasmo, ¿no? Porque esas son características de la disfunción sexual. La frecuencia de las relaciones sexuales y, y eso sería todo en esa parte, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, dentro del análisis de semen, va a ser una parte, un análisis bastante importante y vamos a tener que evaluar lo que es el volumen y el pH de semen. Vamos a tener que evaluar también la concentración, el conteo, movilidad y la morfología de los espermatozoides, este recuento de leucocitos, células germinales inmaduras, ¿no? La muestra se debe recolectar después de 2 a 3 días, dice la literatura, de continencia, ¿no? Se le indica al paciente que no eyacule en 2 a 3 días y se debe llevar la muestra máximo en 20 minutos al laboratorio para poder ser examinada, ¿no? Entonces ahí se va a evaluar la movilidad, la concentración de espermatozoides, la morfología y la presencia de leucocitos, ¿no? Siguiente, por favor. La OMS va a presentar o va a establecer algunos límites de referencia, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, en lo que se refiere para el semen, ¿no? Para el análisis de semen. Se va a establecer que el volumen mínimo es de 1.5 mililitros, ¿no? De semen. La concentración de espermatozoides tiene que ser mínimo de 15 millones por mililitro. El número total de espermatozoides por eyaculación debe ser el mínimo 39 millones. La morfología debe ir más o menos de un 4% de formas normales, ¿no? Ahora, la vitalidad de un 58%, la motilidad progresiva de un 32% y una motilidad total de 40%. Esos son los estándares establecidos o los límites de referencia establecidos por la OMS, ¿no? Que tienen que ser tomados en cuenta para un análisis de semen y para evaluar la fertilidad en el varón, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en la evaluación adicional, después de la evaluación inicial, que comprendía lo que es antecedentes, examen físico y 2 análisis de semen, los hombres de infertilidad deben someterse a la siguiente evaluación, ¿no? Que es concentración normal de espermatozoides, morfología y motilidad anormales, concentración de esperma, debido a que en el síndrome de Klinefelter es común en hombres que presentan infertilidad y concentración de esperma. También la oligosospermia o azospermia grave, los hombres con azospermia van a necesitar pruebas endocrinas adicionales, ¿no? Ahora, dentro de las pruebas endocrinas, la evaluación endocrina de un hombre infértil con una concentración baja de espermatozoides. Entonces, vemos acá que el examen de semen nos va a guiar bastante a alguna patología masculina, pero sabemos que la infertilidad masculina solo va en un 22%, ¿no? La infertilidad femenina está en mayor porcentaje y eso se va a deber más a lo que es patología de la tubo ovárica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a continuar con la evaluación adicional, ¿no? Luego de la evaluación inicial, ¿no? Y va a comprender lo que es la ecografía escrotal y transrectal, ¿no? Si un paciente tiene volúmenes testiculares normales, que es más o menos de 20 mililitros, ¿no? Los testículos normales deben medir generalmente 4 centímetros de longitud, ¿no? Tenemos que evaluar también los conductos deferentes palpables en testosterona sérica, FSH y LH normales, azospermia en el examen del semen, y si hay alguna alteración en esta parte, ¿no? En lo que es ecografía escrotal y transrectal, vamos a poder pensar en una azospermia obstructiva. Ahora, dentro de las pruebas genéticas, vamos a evaluar la presentación de clínica del paciente. Las pruebas genéticas pueden incluir cariotipo, pruebas de microdelecciones y del cromosoma Y o pruebas de mutaciones de regulador de conductancia transmembrana y fibrosis quística. Por eso es que vamos a evaluar el gen de CPTR
y es un gen que se encuentra en el cromosoma 7 y que está relacionado con la fibrosis quística, ¿no? Y que se caracteriza porque altera los canales de cloro, ¿no? Los canales de cloro. Ahora, las microdelecciones del cromosoma Y, defectos del cromosoma X y de epigenética, aproximadamente ocurren en un 10 al 10% de los hombres infértiles, ¿no? Con concentraciones de esperma inferiores a 5 millones. Siguiente, por favor. Bien, continuando vamos a hablar sobre los tratamientos para lo que es la infertilidad femenina. En cuanto a lo que es la infertilidad femenina, vamos a ver que hay trastornos ovulatorios, como lo clasifica la OMS, ¿no? Clase 1, clase 2 y los de la clase 3. Cuando nosotros hablamos de la clase 1, vamos a hablar lo que es la anovulación hipogonadal, hipogonadotrófica, que va a ser de un 5 a 10% aproximadamente. En cuanto a lo que es la clase 2, hablamos de la anovulación normogonadotrópica, normoestrogénica, que va entre un 70-85%, que es la más común, y la de la clase 3, que es la anovulación hiperestrogénica y hipergonadotrófica, que va de un 10 a 30%. Entonces, cuando nosotros decimos que es una evolución hiperprolactinémica, que también lo va a hablar la OMS, nos dice que la gonadotropina en esta condición va a ser normal o puede estar disminuida, ¿no? Ya sea la de clase 1 es porque hay una insuficiencia del hipotálamo hipoficiaria, cuando es de un grupo 2 es de una disfunción hipotálamo hipoficiaria y cuando tiene un grupo 3 hablamos de una insuficiencia ovárica. Siguiente, por favor. Bien, cuando tenemos estos tipos de infertilidad, vamos a ver que hay métodos de inducción de la ovulación. Y entre estos métodos vamos a hablar sobre el que es, tenemos que tratar la modulación de peso, como lo decía Miguel, tiene que ver mucho lo que es el índice de masa corporal. También tratamos con el citrato de clominofeno, los inhibidores de la aromatasa, la terapia con gonadotropina, la metformina u otros agentes sensibilizantes, en el caso de la insulina, la diatermia ovárica que es la paroscópica, la bromocriptina y otro agonista dopaminérgico, que solo este se va a usar en casos de hiperprolactinemia y ovulación. Entonces tenemos que recalcar aquí que también es importante lo que son los cambios en el estilo de vida y que tiene que ver mucho lo que son los factores ambientales como las dioxinas y los bifenilos, los policlorados, los pesticidas o los herbicidas y los folatos y el bisfenol A. Estos que son muy nocivos para lo que es el aparato reproductor, tanto sea masculino como femenino. El tabaquismo también es un factor muy importante para que pueda producirse un caso de fertilidad, ya sea masculino o femenina, ya que tiene concentraciones y una motilidad espermática comparativa y esta es muy disminuida. Además que produce mucha mayor tasas de abortos, hay un desprendimiento prematuro de membranas y hay una restricción de crecimiento fetal y un parto prematuro, además de haber un riesgo de concepción fallida con terapia de lo que es la reproducción asistida. Siguiente, por favor. También vamos a encontrar que el alcohol, la cafeína y el ejercicio y el estrés son factores que pueden intervenir en lo que es la infertilidad. En caso del alcohol, va a reducir lo que es la fecundidad cuando hay un consumo abundante. En caso de la cafeína, la mayoría de mujeres que consumen 7 o más tazas de café o de té, como la teína al día, tiene 1.5% de probabilidad de tener mucho problema de fecundidad. En cuanto al ejercicio, cuando hay deportistas de alto rendimiento, van a experimentar lo que son ciclos irregulares o amenorrea, o puede haber una disfunción lútea o infecundidad, que esto se va a ver más en caso de mujeres. En cuanto al estrés, hay parejas infértiles y deben de buscar que haya un grado tanto de ansiedad o de depresión, y esto va de la mano junto con lo que es psicología o psiquiatría. También debe haber una modulación de peso. Como decíamos, hay un alto peso corporal o un bajo peso corporal que tiene que ver con la infertilidad. En caso de un alto peso corporal, el índice de masa corporal va a ser superior a 27 kilogramos por metro cuadrado, y en cuanto a un bajo peso corporal, el índice de masa corporal es menor a 17 kilogramos. Cuando tenemos un alto peso corporal, vamos a ver que hay síndromes de ovario poliquístico,
hay pérdidas solo de un 5 a 10% y se va a restaurar la ovulación del 55 a 100% dentro de los 6 meses. Y se puede inducir a la ovulación con una terapia farmacológica. En cuanto a cuando hay un bajo peso corporal, va a estar relacionado a trastornos alimentarios, ya sea el estrés, y en estos casos se administra lo que es la gonadotropina pulsátil o regímenes de ejercicio extenuante, ¿no? En estos casos también se recomienda lo que es aumentar de peso, que modifiquen su dieta, que reduzcan el ejercicio y que traten las diferentes afecciones que puedan tener. Siguiente, por favor. Bien, hay agentes de inducción a lo que es la ovulación, como estábamos hablando del clomifeno, que es un modulador selectivo de lo que es receptor de los estrógenos. Y va a ser eficaz porque induce lo que es la ovulación y mejora lo que es la infertilidad de las mujeres que no están ovulando, y vendría a ser de la clase 2, como ya les había explicado antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de su mecanismo de acción, vemos que el estrógeno es lo que va a inhibir que haya una producción de gonadotropinas y por ende la hipófisis no va a dejar que haya una producción de LH ni de FSH, porque hay receptores de estrógenos que van a estar unidos a estos estrógenos y por ende va a haber un hipoestrógenismo percibido. Entonces, esta administración del clomifeno se va a dar entre el tercer a quinto día del ciclo, después del sangrado espontáneo o inducido, con una dosis inicial de 50 miligramos, y luego va a continuar con 50 miligramos de tratamiento. Si la ovulación no va a ocurrir en el primer ciclo de tratamiento, la dosis se puede aumentar hasta los 100 miligramos, y no es teratogénico, ¿no? Entonces, está comprobado por lo que es la FDA, por lo que está dentro de la categoría X. Tiene una eficacia ovulatoria del 80-85% y tiene un riesgo aumentado de que haya una gestación múltiple. Además, que tiene un efecto antiestrogénico en lo que es el endometrio. Siguiente, por favor. En cuanto a los inhibidores de la aromatasa, vamos a tener lo que es el letrozol y el anastrozol. Estos son eficaces para lo que es inducir a los que son de clases de tipo 2, ¿no? Ya que se puede usar como dosis inicial lo que es 2.5 miligramos por día entre los 3 y 7 días del ciclo. Si no se va a producir la ovulación, se puede aumentar hasta los 5 miligramos, porque tiene una dosis máxima de 7.5 miligramos por día. Son los más eficaces, como el citrato de clomifeno, como ya lo hemos visto antes, pero es un poco más costosa. Además de producir menos riesgo de tener embarazos múltiples, a comparación del clomifeno, que sí tiene riesgo de tener embarazos múltiples, ¿no? No hay efectos adversos antiestrogénicos sobre el endometrio a comparación con el clomifeno, y tiene un mayor riesgo de que se pueda producir un síndrome de hiperestimulación ovárica. También vamos a ver lo que es la terapia con las gonadotropinas, que hay gonadotropinas menopáusicas humanas que van a tratarse especialmente en los que son de clase tipo 2, que no han ovulado o concebido con una terapia de pérdida de peso. Como decíamos, que tenga una pérdida de peso menor al índice de masa corporal de 17 kilogramos por día. Y también estos se pueden tratar en lo que son la clase 1. Entonces, estos van a requerir una estrecha monitorización hormonal y también ecográfica. Es muy costosa esta terapia y tiene un mayor riesgo de tener un embarazo múltiple, además de tener un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Siguiente, por favor. Los sensibilizadores de la insulina, estos van a reducir la hiperinsulinemia compensadora, aumentando primero lo que es la frecuencia de ovulación espontánea, aumentando los ciclos menstruales regulares y la respuesta ovulatoria al clomifeno. Vamos a tener también lo que es la perforación ovárica laparoscópica, que se va a terminar ya sea por láser, y estos pueden inducir la ovulación en pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico anovulatorio, pero tiene un riesgo quirúrgico y la posible formación de que haya adherencias dentro de esta, ¿no? Ya que esta va a reducir la secreción ovárica de andrógenos, pero va a aumentar lo que es la hormona luteinizante y la FSH. Además que el ovario se va a volver mucho más sensible a la estimulación por esas gonadotropinas endógenas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener también lo que son los agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina y la cabergolina. Estos son tratamientos de elección cuando hay una anovulación hiperprolastinémica.
Y cuando hay tratamientos quirúrgicos, como encontramos los adenomas secretores de prolactina, que van a tener una resistencia al tratamiento médico que se le pueda realizar. Ahora hay complicaciones de estos fármacos cuando se utilizan en la infecundidad y pueden producir el síndrome de hiperestimulación ovárica que estábamos viendo en el caso de las gonadotropinas, que eran las que mayormente presentaban, y estas van a aparecer durante la inducción de la ovulación al principio de lo que son los embarazos. ¿No? Estas van a haber de diferentes grados. Vamos a tener grado 1, 2, 3, 4, hasta el 5. Cuando hablamos de un grado 1, nos va a hablar que hay una distensión con dolor abdominal. Cuando es grado 2, se va a presentar con náuseas, vómitos y hasta diarreas. Y vamos a tener ovarios hipertróficos que van a estar de 5 a 12 centímetros de tamaño. Cuando hablamos de un grado 3, puede existir lo que es la citis. Cuando hay grado 4, va a presentar una citis o un inidotoras o dificultad para que ellos puedan respirar, y cuando hay un grado 5 presenta todos los demás síntomas: dolor abdominal, náuseas, vómitos, ascitis, además de presentar una hipovolemia o una hemoconcentración y anomalías de la coagulación. Entonces, el tratamiento para este caso y que presenta citis, se realiza una paracentesis por vía transvaginal. Se tiene que realizar monitorización de electrolitos para que podamos corregir la hipovolemia, y una profilaxis contra las tromboembolias, ya que produce también trastornos en la coagulación. Siguiente, por favor. También se produce lo que es el hipotiroidismo, y para el hipotiroidismo vamos a ver que hay un hipotiroidismo subclínico que va a estar acompañado de lo que es de la disfunción ovárica, ¿no? Entonces hay un tratamiento con lo que es la tiroxina, que es la que comúnmente se utiliza, ya que va a restablecer de manera normal lo que es la menstruación, y también va a mejorar la fertilidad en un 64% y podría llegar a lograrse lo que es el embarazo. Además que va a producir una corrección de las anomalías anatómicas, y en el caso de factores tubáricos se realiza una fertilización in vitro, cuando el tratamiento de la primera línea es para que no haya una obstrucción tubárica bilateral, ¿no? Entonces, se va a realizar con una reconstrucción quirúrgica. Se puede tratar con lo que es el hidrosalpis bilateral, cuando hay una oclusión proximal y cuando hay adherencias externas. Siguiente, por favor. En casos de las obstrucciones tubáricas distales, vamos a ver que hay una fimbroplastía o la salpingostomía terminal, tal como le estaba hablando Miguel. En caso de la fimbroplastía, se divide en lo que son bandas, como vemos en las imágenes, cuando hay bandas adhesivas peritoneales, que lo que van a hacer es estar rodeando la fimbria. En caso de que haya una salpingostomía terminal, hay un riesgo de que se produzca un embarazo ectópico, y este es muy elevado. Además que hay una probabilidad de que pueda embarazarse menor al 50% y de que pueda volver a producirse esta obstrucción. En caso de las oclusiones tubáricas proximales, se utiliza lo que es el cateterismo tubárico mediante un histeroscopio, un fluoroscopio y una anastomosis tubocorneal como la laparotomía. En caso del cateterismo, se realiza una permeabilidad tubárica del 60-80% y las tasas de embarazo van a ir del 20 al 60%, y un tercio se puede volver a ocluir nuevamente. En caso de las anastomosis, las tasas de embarazo que se pueden producir es del 16 al 55%, y que haya un embarazo ectópico por la oclusión que ha podido haber de un 7 al 30%. Siguiente, por favor. En caso de los factores uterinos, vamos a ver que hay una menor receptividad endometrial y hay una menor probabilidad de que haya una implantación del embrión. Vamos a encontrar que podemos encontrar leiomiomas, pólipos o las adherencias uterinas. En cuanto a los leiomiomas, podemos encontrar tumores benignos, que van a ser los que son frecuentes en el útero, y se realizan las miomectomías, ¿no? Como los miomas. En cuanto a los pólipos endometriales, hay protuberancias endometriales carnosas y lo que se realiza son las polipectomías. Y en las adherencias uterinas se realizan las lisis quirúrgicas porque son bandas pequeñas asintomáticas. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que son los factores peritoneales, como la endometriosis y las adherencias pélvicas. En cuanto a la endometriosis, vamos a ver que hay las que son mínimas a leves, que van a estar en un estadio 1-2,
y se va a dar en mujeres menores a 35 años que van a recibir un tratamiento continuo para lo que es la fertilidad, ¿no? Y las mujeres mayores a 35 años que van a tener una terapia de reproducción asistida. En cuanto a la endometriosis moderada o grave de tercer o cuarto grado, se repite una cirugía que no va a mejorar la fertilidad en realidad y tiene que tener una terapia de reproducción asistida. En cuanto a las adherencias pélvicas, ya hemos hablado de la endometriosis, además que tiene que haber una intervención quirúrgica previa y puede que se produzca una infección pélvica hasta una EPI, por lo cual se realiza una lisis quirúrgica y una fertilización in vitro si es que la mujer que presenta esto quisiera quedar embarazada. Siguiente, por favor. En cuanto al factor cervical, es de modo escaso o anormal y se puede producir lo que es la infección y se va a tratar con lo que son las intervenciones quirúrgicas cervicuterinas y se tiene que utilizar lo que son hormonas antiestrogénicas y además que anticuerpos contra los espermatozoides que puedan llegar hasta aquí y se realiza una inseminación intrauterina para que la mujer pueda quedar embarazada. En cuanto hay una infertilidad inexplicable, es que no tiene una etiología que nos pueda identificar el porqué de la infertilidad que está realizando. Así que esta tiene una prevalencia de ese 30% y el tratamiento es la terapia con clomifeno, que es el tratamiento de elección, como lo hemos visto, o el letrozol con una inseminación uterina, además de tener una terapia de reproducción asistida. Siguiente, por favor. En cuanto al tema de reproducción asistida de alta y baja complejidad, siguiente, por favor. Vamos a tener las técnicas de reproducción que, se van a clasificar en baja y alta complejidad. Las de baja complejidad van a ser cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide se va a realizar dentro de la trompa de falopio. Y las de alta complejidad cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide va a tener lugar en el laboratorio, lo que va a implicar la necesidad de extraer los óvulos, así como también de recolectar el espermatozoide. Dentro de los de baja complejidad podemos encontrar el coito programado, la estimulación ovárica o la inseminación intrauterina. Y los de alta complejidad, la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o la transferencia de gametas intratubárica. Siguiente, por favor. Comenzando con los de baja complejidad, vamos a tener el coito programado y este va a ser la estimulación leve de la ovulación y los controles ecográficos periódicos para conocer de forma exacta el número de folículos presentes en los ovarios y programar el momento adecuado para que la pareja pueda tener relaciones sexuales. En cuanto a la estimulación ovárica, esta puede ser utilizada de manera única para el tratamiento de la infertilidad o se puede combinar con otras técnicas de reproducción asistida. Esta va a ser la administración de diferentes fármacos en las mujeres que tienen algunos desórdenes ovulatorios para realizar para que se realice la superovulación o la hiperestimulación ovárica, pero de manera controlada. Esta se puede realizar con el citrato de clomifeno, como ya lo expusieron. Esta estimulación debe iniciarse durante los días 2 a 5 del ciclo, se debe mantener durante 5 días y la ovulación va a ocurrir habitualmente entre los días 5 a 10 después de la última administración y va a provocar un número limitado de ovocitos, que es entre 1 a 3. Como indicaciones para esta estimulación ovárica podemos tener a las mujeres con trastornos ovulatorios, a la infertilidad no explicada, y también puede servir como coadyuvante de otras terapias de reproducción asistida. Dentro de las contraindicaciones de esta tenemos las alteraciones hepáticas o la intolerancia al preparado del citrato. Y como complicaciones tenemos el síndrome de hiperestimulación ovárica, que ya lo explicaron. Particularmente este síndrome de hiperestimulación ovárica se va a dar más en las pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico. También la otra complicación es el embarazo múltiple y otra podría ser las reacciones alérgicas. Siguiente, por favor. Dentro de la inseminación intrauterina o artificial, esta va a definirse como el depósito de espermatozoide en forma no natural en el tracto reproductivo de la mujer en el momento próximo a la ovulación.
Este se va a caracterizar porque va a tener etapas. Por ejemplo, acá podemos ver la estimulación de ovulación y monitoreo ecográfico para lograr el desarrollo de varios folículos y conocer el número y tamaño de los mismos. Después se hace una inyección de HCG que va a permitir la maduración final y la ovulación. Y la inseminación de esta va a producir 36 horas después de la inyección de la HCG. Esta se va a clasificar en una inseminación artificial con semen conyugal o de pareja u homóloga, y la inseminación artificial con semen de donante o heteróloga. Siguiente, por favor. Dentro de la inseminación homóloga, esta tiene una probabilidad de obtener la gestación por cada ciclo que se realice de aproximadamente un 10 al 15%. Esta inseminación se puede realizar de forma ambulatoria en la consulta. Se explora de manera similar a cuando se realiza una citología, el cuello uterino, y a través de un tubo blando se va a introducir o se va a depositar dentro del útero un pequeño volumen de líquido que va a contener los espermatozoides que han sido seleccionados. Las indicaciones para esta van a ser la esterilidad de origen masculino, que incluyen la incapacidad de depositar el semen en la vagina, el oligoastenotera-tosospermia, la esterilidad femenina, que puede ser de origen cervical, de origen uterino, la endometriosis, los trastornos ovulatorios o la hostilidad del moco cervical. Otra causa puede ser la esterilidad inmunológica, la esterilidad no explicada y dentro de otros podrían ser los problemas de índole religiosa. Las contraindicaciones para esta van a ser que haya siempre debe haber una anatomía pélvica que garantice la integridad tubárica, por lo menos debe existir una trompa sana. Entonces una contraindicación sería que no tenga ninguna trompa sana, y los espermatozoides con movilidad lineal progresiva, postcapacitación mayor o igual a 3 millones, y como contraindicación sería que no llegue ni a 3 millones, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la inseminación artificial heteróloga o con semen de donante, esta tiene las características de que la mujer, igual al menos una trompa debe ser permeable, y el varón afectado, el varón debe estar afectado por alguna alteración seminal severa que obliga a utilizar espermatozoides procedentes de banco de semen. De este banco de semen, el semen está normalmente congelado y se ha almacenado por lo menos 6 meses para garantizar la negatividad de 2 test de VIH en el periodo de tiempo de esos 6 meses, y evitar así de esta manera la transmisión de enfermedades como el VIH, la hepatitis B o la hepatitis C. Esta tiene como indicaciones la zoospermia o la imposibilidad de obtener espermatozoides útiles, causas masculinas severas no resueltas con fecundación in vitro o el ICSI, ciertos trastornos genéticos del varón, la isoinmunización RH, mujeres sin pareja masculina y sean parejas homosexuales o que sean mujeres solas que quieran una maternidad individual. En este caso hay que ver algunos aspectos legales, como es donación. La donación de gametos es de carácter anónimo. Los donantes son mayores de edad siempre, son aceptados después de que los estudios no hayan revelado ninguna evidencia de enfermedad transmisible. Para someterse al tratamiento se precisa un consentimiento escrito de la mujer o de su cónyuge si lo tuviera. Y la responsabilidad de la elección del donante va a ser únicamente el equipo médico del banco de semen, que tiene que garantizar el cumplimiento y condiciones de idoneidad o requeridas por la ley. Y el donante es escogido de acuerdo al que es más idóneo de entre los disponibles. Siguiente, por favor. Dentro de la reproducción de alta complejidad, vamos a ver que esta va a tener siempre algunos requisitos antes de iniciarse con la reproducción de alta complejidad, y los requisitos son que haya un control ginecológico adecuado, se tiene que descartar la presencia de patologías, se tiene que hacer exámenes de rutina de laboratorio, la evaluación de la reserva ovárica, debe haber estudios complementarios, se tiene que hacer siempre un espermograma, se tiene que analizar serología de pareja, cariotipo con bandeo G, y tiene que haber un consentimiento informado de ambos miembros de la pareja.
Dentro de las indicaciones es que la mujer tenga un factor túbulo-peritoneal, que haya una endometriosis severa y cuando otros tratamientos previos ya han fallado, dentro del factor masculino debe ser moderado o severo. La esterilidad sin causa aparente, inseminaciones intrauterinas fallidas y la disminución de la reserva ovárica. Siguiente, por favor. Dentro de estos vamos a ver la fertilización in vitro y la microinyección espermática. La fecundación in vitro, esta nos dice que los espermatozoides se van a poner se va a poner el ovocito en contacto con varios espermatozoides para que de esta manera se facilite la fecundación y ocurra espontáneamente. En cambio, la microinyección espermática es cuando se tiene que se introduce un espermatozoide dentro de un ovocito con la ayuda de una persona. Este va a tener algunas indicaciones, por ejemplo, la oclusión de daño inoperable o ausencia bilateral de las trompas. Cuando hay una infertilidad idiopática, la infertilidad asociada a un factor masculino, cuando hay infertilidad asociada a endometriosis, que es muy severa, cuando existen defectos en la ovulación, infertilidad inmunológica y antecedentes de procedimientos de baja complejidad. Dentro de este factor masculino podemos ver que este es por reproducción del número o movilidad de los espermatozoides o hay un incremento normal en sus anomalías morfológicas. Dentro de los pasos tenemos primero la estimulación ovárica, que está controlada y monitoreada monitoreada ecográficamente. Después viene la parte de la recuperación o extracción de los ovocitos. Esta se va a realizar mediante la punción del ovario con una aguja que se va a introducir a través, guiada a través de la vagina y se va a llegar al interior del folículo. La aspiración se va a programar entre las 34 o 36 horas post aplicación de la HCG. Dentro de la recolección del semen, este puede ser de 3 maneras diferentes. Puede ser el eyaculado, cuando va a existir espermatozoides todavía en el semen, y se va a obtener por la masturbación. La muestra ideal para esta tiene que ser con 3 a 5 días de abstinencia. Otro método de recuperación del semen es el epididimario, en casos de azoospermia obstructiva, y se hace la punción del epidídimo mediante el procedimiento que se llama PESA. Y la otra es la recuperación testicular, que también es cuando hay azoospermia obstructiva y no obstructiva, que se hace la punción testicular con el método del TESE. Después va a venir el otro paso, que es la fecundación. Esta se puede hacer por el método del FIV o el ICSI. Como ya dije, en el FIV se van a incubar en un mismo medio de cultivo un ovocito con aproximadamente 50.000 a 100.000 espermatozoides. Y en el ICSI va a haber una inyección intracitoplasmática de un único espermatozoide con la ayuda de un micromanipulador. Después se hace la evaluación de la fertilización y acá se evidencia que hubo fecundación y esta va a estar dada por la visualización en el microscopio de un pronúcleo masculino y femenino, 16 a 8 horas después de que se ha hecho la inseminación de los ovocitos. Después, el siguiente paso es el desarrollo in vitro de los embriones y se va a mantener estos en cultivo un total de 2 a 3 días, pero se puede prolongar hasta los 6 días y se debe ir evaluando la calidad embrionaria. Por último, vemos la transferencia embrionaria. Esta transferencia se puede hacer mediante vía cervical o la vía intratubárica. En la vía intracervical se van a transferir al segundo o tercer día, o sea, 48 a 72 horas después de la aspiración, o cuando ya están en blastocisto al 6º día. Y la vía intratubárica se puede realizar por 2 métodos, que es el PROST o el SIFT, que es la transferencia de células en estado de pronúcleo, o el TET, que es la transferencia embrionaria a la trompa. Después de esto, se tiene que hacer un test de embarazo con la HCG a los 12 días de la transferencia para comprobar si ha habido fecundación. Y se hace una ecografía transvaginal a las 2 semanas, pero con un test positivo. Siguiente, por favor. La transferencia de gametas intratubárica o el GIFT, esta implica la colocación de los ovocitos en el semen de la trompa de falopio para que tenga lugar allí la fertilización. Como indicaciones de esta, van a ser las mismas que la fertilización in vitro cuando no puede aplicarse dicho tratamiento y es necesario que al menos en esta situación haya una trompa que se encuentre sana o permeable.
Las ventajas de estas son que se consigue un ambiente más fisiológico y se incrementa la sincronización del paso del embrión dentro del útero. Y se puede emplear en casos de que la FIV no esté indicada por razones de tipo religioso, sobre todo. Y una desventaja es que no se puede tener la seguridad de que ha ocurrido la fertilización, ni siquiera saber el número de embriones que se han implantado. Siguiente, por favor. Y por último, de todos estos, vamos a ver el factor pronóstico. Tenemos que tener siempre en cuenta la edad de la mujer, que no se va a recomendar, por ejemplo, el ciclo de FIV a mujeres mayores de 44 años. Se tiene que evaluar también la reserva ovárica, se tiene que hacer si ha tenido cirugías previas a nivel de los ovarios, la presencia de algunas patologías asociadas, por ejemplo, el número de tratamientos previos sin éxito. Y dentro de las complicaciones que más frecuentemente se van a encontrar en estas terapias de reproducción asistida son, por ejemplo, la hiperestimulación ovárica severa del 1 al 5%, un embarazo ectópico, sobre todo tubárico, del 1 al 2%, la torsión ovárica es menos del 1%, las complicaciones locales derivadas de la punción transvaginal, por ejemplo, la hemorragia por lesión de pared vaginal o de un vaso, un absceso tubovárico, lesiones de vejiga o intestino, y el embarazo múltiple es el que más se puede encontrar en estos casos, que es de un 29%. Siguiente, por favor. Continuamos con lo que es el caso clínico. Siguiente, por favor. Ya, en nuestro caso, dentro de la afiliación tenemos una paciente con iniciales UCD de 37 años, que está casada, es mestiza, contadora, ¿no? Tiene instrucciones superior completa. El motivo por el cual ella está acudiendo a la consulta es por esterilidad, ya que 2 años no concibe llegar a estar embarazada. Dentro de lo que es el relato de la enfermedad, esta mujer de 37 años consulta pues, por la esterilidad y nos refiere de que ella tiene relaciones con su pareja de forma constante y que no utiliza ningún método anticonceptivo hace ya 2 años. Entonces ella dice que no puede concebir estos 2 años. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son los antecedentes, dentro de antecedentes patológicos personales, la paciente nos refiere, y lo importante en antecedentes ginecológicos, ¿no? Dentro de lo que es la menarca, la paciente no recuerda cuándo ha empezado pues, a menstruar. Le preguntamos sobre lo que es el inicio de la vida sexual y refiere que desde los 15 años ella inició su vida sexual y tuvo 3 parejas sexuales, incluyendo a la pareja actual que ella está teniendo, ¿no? No tiene tampoco ninguna gestación anterior y su fecha de última regla es el 15 de octubre y su ciclo es regular cada mes y es de cada 30 días, ¿no? Mensuales. Y no refiere, niega que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual o haya tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Dentro de algún dato importante sobre los métodos anticonceptivos actuales. Actualmente, como ella les refería, ella no utiliza ningún método anticonceptivo, pero ella refiere que desde la adolescencia, desde que empezó a tener su vida sexual, ella empezó a tomar lo que es anticonceptivos orales. Estos anticonceptivos orales eran de segunda generación. Ella refiere que ha tomado lo que es el levonorgestrel durante hasta hace 2 años. Después ella tomó la decisión pues de gestar y durante esos 2 años ya no toma ningún método anticonceptivo. Y otro dato importante nos dice que cada ciclo menstrual que ella tiene, el primero o segundo día siempre tiene dismenorrea, pero esa dismenorrea no es muy intensa, es una dismenorrea leve. Y como esta recomendación, ella hace 6 meses empezado un tratamiento con lo que es el ácido fólico, ¿no? De 0.4 miligramos por día. Y ese tratamiento lo va a tomar durante 6 meses que ya está culminando. Y dentro de lo que son los hábitos nocivos, la paciente refiere que no consume tabaco, consume alcohol esporádicamente, solo en eventos, no consume ninguna droga. Siguiente, por favor. Se le hace un examen físico a la paciente y vemos que la talla de la paciente es de 1.63 centímetros,
pesa 65 kilos y tiene un índice de masa corporal de 24.5. Entonces nos refiere que en el peso está para la edad y la talla está normal. Tiene un desarrollo normal de lo que son las características sexuales secundarias, tiene una distribución normal sobre lo que es el vello corporal, ¿no? A nivel púbico, axilar, y sí se le encontró en las mejillas cicatrices de acné que ella ha tenido pues en la adolescencia, eso sí era evidente, y también sí es una exploración a nivel de la mama, y en la mama no se encontró ninguna alteración patológica que nos llame la atención, ¿no? Y en una exploración ginecológica también se le hizo y es normal, y en este caso hacer un examen histopatológico. Siguiente, por favor. A la paciente también se le ha pedido pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias se le ha pedido un estudio hormonal. En este estudio hormonal se le ha pedido lo que es la tirotropina, la policotropina y lo que es la prolactina total. Y dentro de estos resultados de la tirotropina, policotropina y prolactina total está dentro de los parámetros normales. Por ende, siguiente por favor, se le sigue haciendo exámenes de laboratorio en los cuales tenemos un examen de la hormona justo en el 21 día del ciclo menstrual. Hormonas es la progesterona y lo que es la prolactina, dando como resultado que también se encuentra dentro de los parámetros normales, y se aprovecha a hacer una serología a la mujer. En este examen de serológico se hace la hepatitis B, la C, la rubiola, sífilis, toxoplasma y VIH, donde todo sale negativo y solo que la hepatitis B no sale, que lo que es el antígeno anticuerpo superficial sale positivo, pero en este caso eso nos refiere que la paciente ha sido vacunada contra la hepatitis B, no es que haya tenido la hepatitis B o tenga. Siguiente, por favor. Como hemos visto que en la mujer todo está normal, también tenemos que sospechar que puede estar afectando algo en el varón. Entonces, siempre se le hace también un estudio a la pareja. En este caso se le hace a su pareja, ¿no? Y como antecedente personal patológico nos refiere que él tiene diabetes mellitus tipo 1 y que es insulino resistente desde los 17 años. Se le pregunta si tiene disfunción eréctil y él dice que no tiene disfunción eréctil ni tampoco tiene problemas para la eyaculación y tampoco ha tenido algún hijos de anteriores parejas. Dentro del examen físico es un paciente de talla de 1.82 centímetros, peso 95, acá el índice de masa corporal es de 38.68, por lo tanto el paciente está en un sobrepeso grado 2. ¿No? Y dentro de lo que es las características sexuales secundarias está normal, la distribución de su vello corporal también está normal, ¿no? Y se le hace un examen a nivel testicular donde se le explora el tamaño y la consistencia, también está normal. Siguiente, por favor. Y también se le va a pedir exámenes de laboratorio. En este caso, se le va a pedir un examen de lo que es espermatograma, donde se hace análisis macroscópico como microscópico. En el macroscopio vamos a ver el volumen, el pH, la viscosidad, el color, el aspecto, y donde todo esto el paciente está normal. En los análisis microscópicos que se le ha realizado también está normal. Siguiente, por favor. También se le ha pedido examen serológico de hepatitis B, la C y la VIH, donde sale negativo y nos refiere que en la hepatitis B sale que también es vacunado, ¿no? Pero que no ha tenido de la enfermedad. Por consiguiente, siguiente por favor. A la paciente mujer se le hace una histerosalpingografía, de las cuales vamos a ver que vemos en la imagen, ¿no? Que su cavidad uterina presenta un tamaño y la morfología está normal. No tiene ningún defecto de repliegue, y también en se le va a poner contraste para ver lo que es el tamaño. Entonces en acá vemos en la imagen que el calibre y la morfología de las trompas están normal y son permeables. Entonces en este examen de la histerosalpingografía pues está normal. Siguiente, por favor. Por lo consiguiente, como diagnóstico, nos dice que la paciente, el diagnóstico final sería pues que la paciente tiene una esterilidad de origen desconocida, ¿no? Y a la cual para su tratamiento se le recomienda realizar lo que es la inseminación intrauterina.
En este caso, con el tratamiento de esta inseminación intrauterina, sí se le realiza 3 ciclos de inseminación intrauterina. El primer ciclo que comienza se da junto con un tratamiento de lo que es la folicotropina recombinante, y esta se le va a hacer un seguimiento con la ecografía, de los cuales no dio resultados. Después de los 3 ciclos y el seguimiento no dio resultado. Entonces, el que le está tratando le recomienda hacer pues, estudios más minuciosos para la pareja, para ambos, por lo cual le pide un estudio de lo que es el cariotipo. Primero se le hace el cariotipo de la mujer, donde sale que todo está normal, y cuando se le hace al varón el examen de lo que es cariotipo, sale como resultado que el paciente sufre de mosaicismo, no, mosaicismo, ajá, mosaicismo con resultado tiene 45X, o sea, el cromosoma 45 solo tiene un X, entonces es por el motivo del cual la pareja pues no puede llegar a obtener, no, a estar gestando. Entonces la mujer está bien, en este caso tenemos un caso clínico donde que es estéril, en este caso es el varón. Siguiente, por favor. Doctora, eso es todo, pero vamos a seguir con algunas preguntas a mis compañeros sobre el tema que estamos exponiendo. Bien, hay un dato que a mí me llamó la atención del caso clínico, que es el paciente diabético, ¿no? Ha puesto ahí. Perdón, El varón, doctorita. el varón El varón. era diabético. Sí, tiene diabetes tipo 1 desde los 17 años que se le ha diagnosticado. Claro, ese A los es una 17 causa de años le he infertilidad, diagnosticado pues, la diabetes. La Sí, diabetes doctor. en el varón, además tiene un poco de teratosospermia, me parece, de lo que has consultado. Bueno, ¿la mujer llegó a embarazar, no llegó a embarazar? Sí. ¿Llegó a embarazar? Resultado final de la Durante inseminación. de la inseminación, doctora, sí, después de los 3 ciclos se le hace pues, la inseminación y llega a gestar la paciente. Posterior a que ya se le había hecho el estudio de lo que es el cariotipo, ¿no? Cariotipo se le hizo a los dos, a la mujer como al varón. En la mujer el cariotipo el cariotipo salió normal, pero en el varón no salió como mosaicismo. Ya, pero logró embarazar bebé normal. Sí, llegó. Ya, a ver, tus preguntas. Siguiente, por favor. Ya, la primera pregunta es, de los siguientes, ¿cuál es el factor más frecuente de infertilidad femenina? Alguien, chicos, tenemos, ¿no? Clave 1 es la inmunidad, la B tenemos la cervical, la hormonal, el tubo peritoneal y el uterino. Johan Latorre. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es el más frecuente? Sería el hormonal, doctora. No. Eric Fabricio, ¿cuál es el factor más común en la mujer? Lo han dicho, el 40%. Eric Fabricio. Eric. ¿No está Eric? Está por ahí. A ver, Mónica Astete. Mónica Astete, ¿cuál es el factor más frecuente? Están, pero no están. Voy a pasar inasistencia a los que no contestan. Alejandra Béjar. Presente, doctora. Bueno, en este caso sería el tubo peritoneal, doctora. Ya, ¿qué dice Shelby? Shelby, ¿qué dices? Sí, doctorita, el tubo peritoneal es el tubo peritoneal 40% han dicho, 40%. Sí, el 40%. A ver, sí. Otra pregunta. Siguiente, por favor, Gerson. Ya, sí, gracias. Ya, la segunda pregunta, a nivel de lo que es la progesterona menor de 3 nanogramos por mililitro, ¿es evidente la ovulación reciente? Spitia, Mayra Shanda, Spitia.
Mayra. Mayra Espitia. Doctora, sí, presente. Ya, ¿cuál es la respuesta? Falso, doctora. Falso, exactamente. Shelby, ¿por qué es falso? Porque tiene que ser mayores a 3 nanogramos para decir que hay una ovulación reciente. Cuando hay ovulación reciente, llega a más de 20, 30, en algunos casos puede llegar hasta 100 y ¡pum! Baja, es un pico. Sigue. Otra pregunta. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el mayor riesgo potencial absoluto en el embarazo único recombinado por lo que es la concepción in vitro? ¿Cuál es el mayor riesgo potencial absoluto en embarazos únicos concebidos por FIP? Ya, Álvaro Mejía. Preeclampsia, placenta previo hormonal, parto por cesárea, diabetes gestacional. Álvaro. Presente, doctora. ¿Cuál es la respuesta? No sería, doctora. No sabría decir, doctora. A ver, Gracie Ortiz. No. Gracie Ortiz. Ella ha faltado, ya yo le puse de asistencia. A ver, Gabriel Zaguaguara, creo que ha estado en... Sí, doctora. Gabriel Zaguaraura. Sí, doctora. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me escucha, doctora? Te escucho. ¿Cuál es el mayor riesgo potencial de los embarazos con FIP? Parto por cesárea, doctora. Winnie, es falso. Winnie, Hola, buenas tardes. Winnie, Shelby. Winnie, ¿qué dices? También, doctora. Parto por cesárea. Parto por cesárea. Todas terminan en cesárea. Shelby, ¿cuál es la respuesta? Yo también leí, doctora, que era parto por cesárea, porque estos embarazos puede ser, no solo va a haber un bebé, no un feto, sino son 2 fetos, y también tienen partos prematuros constantemente. Entonces, por eso que el principal riesgo era parto por cesárea, por la prematuridad. Bueno, les digo que hay una norma dentro del CIE 10 que se dice que se opera con cesárea los partos realizados con fertilización in vitro. O sea, la desventaja es que todas terminan en cesárea. Yo no les hago cesárea. Si tienen edad adecuada, pueden hacer su parto vaginal. Pero si no hubiera dicho riesgo absoluto, ¿cuál es el mayor riesgo? Es la preeclampsia. La preeclampsia es el mayor riesgo en la fertilización in vitro. Pero cuando lo pones absoluto es que todas terminan en cesárea, porque incluso está esto descrito en el CIE 10. A ver, sigue Shelby, está bien. ¿Cuál es el tratamiento? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el trastorno anovulatorio por hiperprolactinemia? ¿Cuál es el tratamiento de elección para el trastorno ovulatorio por hiperprolactinemia? Papaya. A ver, Gladys Saona. No ha venido Gladys Saona, ya le he visto que no ha venido. Aquí estoy, profesor. Sí, has estado ausente, ¿ah? A ver, contesta. ¿Cuál es el tratamiento de elección de hiperprolactinemia? La primera, doctora, el bromocriptina. Así es. Ahora ya estamos mejor que bromocriptina, estamos dando gabergolina. A ver, Shelby, ¿cuál es la respuesta? También digo, doctora, bromocriptina. Bromocriptina, así es. Pero eso, el tratamiento que estamos dando ahora, 2022, con mayor resultado es la gabergolina, menos efectos colaterales. A ver, sigue otra pregunta. Eso es todo, doctora. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, saca tu presentación.
Recuerden que las pacientes, sea hombre o mujer, que tengan diabetes, ya tienen alteración. Los diabéticos todos tienen alteración genética, especialmente la diabetes insulino dependiente. Todo se hereda por genética. Entonces, paciente diabética con riesgo de infertilidad, paciente hombre diabético con riesgo de infertilidad y ya va a tener alteración genética, obvio, ¿no? Porque eso viene en el gen. El manejo de la pareja infértil, porque no sabemos si solo la mujer es infértil mientras no tiene relaciones sexuales y el varón no sabemos si es infértil si no tiene relaciones sexuales. Entonces, podemos hablar de la pareja infértil, no del hombre infértil o la mujer infértil. Acá en Cusco, dentro de las parejas que yo veo, 40% varón, 40% mujer y 20% de los, no, perdón, 30 del varón, 30 de la mujer y 30 de ambos. Y hay un porcentaje que queda libre, que son las infertilidades de causa desconocida. Generalmente son problemas inmunológicos que no es fácil detectarlo. Muy bien han dicho en la teoría que se habla de infertilidad después que ha pasado un año, pero de relaciones sexuales continuas. Shelby, dime, y sin método anticonceptivo durante el año, ¿a qué se llama relaciones sexuales continuas? Doctora, como por el caso clínico que la pareja tenía pues durante la semana varias relaciones sexuales sin ninguna protección para poder gestar. Se habla de 2 a 3 relaciones sexuales por semana, o sea, un día sí, un día no, para poder decir es infértil. Muchas parejas a nosotros nos consultan, porque yo soy especialista en infertilidad, nos consultan porque ella vive en Quillabamba, el otro vive en Espinar, sus centros de trabajos están así y se encuentran acá en Cusco que van a cobrar su sueldo. Y sus hijos están en un lado, en el otro, o con los abuelos acá en Cusco. Lo más común últimamente, los que están trabajando en las minas, les dan 20 por 15, 20 por 10. Trabajan 20 días en la mina, 10 días, el otro es 15 por 15. Entonces, ¿cómo es que vamos a hablar de infertilidad en una pareja que tiene solamente relaciones sexuales 15 días al mes, 15 días que no, o 20 días al mes? Eso es más difícil, porque no tiene las relaciones adecuadas y durante el tiempo que se estipula para poder hablar de infertilidad. Esto se acelera cuando la mujer tiene de 35 años a más. ¿Por qué? Empiezan a haber ya ciclos anovulatorios, entonces ya la pareja se habla de infertilidad y ahí tenemos que acelerar. Ya no esperamos el año, solamente esperamos 6 meses. A los 6 meses no ha logrado embarazo, empezamos primero a hacer los estudios de infertilidad. No hagan como hacen otros colegas de frente, inseminaciones, cuando ni siquiera le han hecho una histerosalpingografía, no han hecho un espermatograma, no saben cómo está el varón, no saben cómo están esas trompas. Al ver las trompas, hacer ecografía, se mira la cavidad, se mira la permeabilidad de las trompas, y en muchos casos yo hago la laparoscopía para ver la motilidad y la relación con el ovario, porque a veces no encontramos causa y tiene todo normal. Entonces tenemos que hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Eso en cuanto a infertilidad. El más fácil de trabajar de todos es el ovario, porque altera la función ovárica, el estímulo. El más difícil de trabajar es el tubo ovárico, porque tengo problemas de endometriosis. Muchas veces ya hemos hecho endometriosis, se crean adherencias, hay tumoraciones, sangrados, y eso hace que la pareja sea bastante infértil, en el caso de la mujer, ¿no? En el caso del varón, acá en Cusco tengo bastante herpes genital tipo 1, que cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual también puede producir infertilidad. En el varón, la gonorrea, sí puede producir infertilidad, produce obstrucción de los canales espermáticos y tenemos problemas de eyaculado. Eyacula volumen, claro, sale volumen del eyaculado porque sale de la próstata y de la vesícula seminal, pero no salen espermatozoides porque están obstruidos, no sube, o tuberculosis.
Entonces tenemos que estudiar siempre a la pareja los 6 factores que son bien fáciles de estudiar en el hombre: espermatograma, en la mujer histerosalpingografía, ecografía, moco, estudio de moco, cómo está, hormonales para saber si tengo algún problema, y ovario, que lo veo por ecografía. Es bien sencillo, pero hay que seguir la secuencia. Si no sabes la secuencia, se te hace la cosa más difícil del mundo y no le logras solucionar el problema a la pareja. Bueno, ya estamos sobre la hora, está muy bonito, me ha gustado, han hecho una buena revisión. Mañana les toca bioética de la reproducción. Entonces mañana a las 3 de la tarde, a la 1, a las 13 horas, nos encontramos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de alguien que quiera preguntar algo? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Bueno, si todo está claro, entonces están preparados para su examen. Lean antes de y lean después de la parte de los cursos para que ustedes puedan... A ver, Mijael, dime, Mijael. Doctora, una pregunta. En el caso de que los pacientes, la pareja tenga menos de las 2 relaciones semanales, ¿no se les considera a pesar de que cumplan el año? No, no puedes considerar, eso se evalúa de acuerdo a cada pareja. Tú la vas evaluando. Es lo que les digo, los mineros que se van y vienen con solamente 20 por 10, vienen 10 días. Si justo coincide su ovulación en los días que él no está, ¿cómo la puedes considerar infértil a la pareja? Porque no están juntos los días de infertilidad. Entonces hay que evaluarles, si la mujer se puede ir a la mina, muchas veces pueden ir, otras veces no les dejan. En otros casos que pida vacaciones, un mes, para que estén siquiera 2 meses juntos, y hay que evaluar. Se estimula a la pareja, pero sabiendo que van a poder tener relaciones los días de infertilidad, los días de fertilidad. ¿Cómo sé los días de infertilidad? Por la presencia de moco. La ovulación es variable en cada mujer. Por eso, eso vimos en la segunda clase, ¿no? De anatomía, fisiología. Uno tiene que saber la presencia de moco que viene 24 o 36 horas es cuando ha ovulado. Después ya el moco se pone hostil, pre y post ovulación. Entonces, justo la mujer va a embarazar muy bien en la etapa de la ovulación. Pero los espermatozoides son vivos. Los espermatozoides viven de 3 a 5 días. O sea, si la mujer tienes que hacerlos, si la mujer ha tenido relaciones sexuales aproximadamente 3 días antes de la ovulación, entonces la mujer puede embarazar porque todavía están los... Ay, caray. Ya, volví. El problema del internet, que está pésimo está el problema del internet. Creo que a nivel de Cusco está el problema del internet. Entonces les decía, si el óvulo dura solamente 8 a 12 horas vivo, fecundante. Los espermatozoides 2 a 3 días. Si el hombre tiene relaciones sexuales cada 10 días, los espermatozoides están vivos pero no fecundantes. Están viejitos ya. Entonces tiene que tener un eyaculado un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que los óvulos, los espermatozoides estén fecundantes. Todo eso hay que evaluar. Hay muchos detalles que, bueno, en una sola clase no se puede explicar bien de infertilidad. Yo imagínense, un año he hecho infertilidad para poder manejar mis pacientes en Europa, hice infertilidad, el manejo de la pareja infértil. Y en una sola clase lo único que hacemos es darle los lineamientos generales para que ustedes sepan cuándo clasificar una pareja infértil y referirla. Ahora, una pareja infértil tiene un problema psicológico muy grave, muy acentuado, porque no puede embarazar y eso hace que tenga mucho problema en la familia.
en la familia de él, en la familia de ella, porque todos están pidiendo, los amigos son los peores enemigos, porque lo primero que le preguntan, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y la pareja que ya está con su problema emocional bastante alterado, afecta más su problema psicológico. Va a la casa de los suegros y ya están esperando, va a la casa de los padres y ya, ¿cuándo van a tener? Entonces, eso orada mucho en la salud mental. Entonces hay que trabajar con la pareja. Cuando ustedes le vengan a consultar de una pareja infértil, ustedes tienen que apoyarla emocionalmente. Es lo que tienen que hacer. Y le dice, hay solución. Ya han leído, han escuchado en esta clase y saben que hay solución para todo. Entonces, mándala al especialista para que puedan solucionar su problema. Todo tiene una solución. Eso es lo importante y darles confianza a la pareja. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, han entendido bien, me alegro mucho. El día de mañana, entonces, vamos a hacer una parte complementaria que es la bioética y la reproducción. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué es ético y qué no ético? Porque creen que todo es ético, ¿no? Y todas las leyes no están aceptadas. Hay que ver la ley peruana que acepta. Mañana vamos a revisar esa parte que es muy importante que el médico sepa. Ok, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, Hasta doctora. mañana. Gracias, doctora. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.